que refleja esta problemática que nos preocupa profundamente y con claridad a los especialistas. Por eso queremos abordar este tema, Ceci, con Ujú. un poquito más de profundidad. Así es, lo vamos a hacer junto al doctor Diego Echazarreta, médico cardiólogo, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, director del curso de especialización en cardiología, Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, además coordinador del área cardiovascular del Centro Médico Capital de La Plata, Buenos Aires, con quien ya estamos en contacto. Buen día, doctor Diego. Muchas gracias por este tiempo. Buen día, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy Bueno. bien. Bueno, acá también un poquito alarmados también por esta realidad, por estos números que van indicando cómo es la situación en todo el país. Y bueno, querríamos ir descubriendo algunos puntos para poder prevenir y para poder abordar la situación como se lo merece. Por eso la primera pregunta tiene que ver con los síntomas de alarmas a Mm. los cuales debemos prestar atención y cuándo buscar la atención médica de urgencia si sospecho que estoy sufriendo un infarto, por ejemplo, doctor. Sí, está muy bien la introducción que ustedes han hecho. La Federación Argentina de Cardiología ya hace tiempo que viene alertando a través de diversos medios sobre un número que no solo no desciende, sino que aumenta en Argentina, que es el impacto de las enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben que aproximadamente en Argentina, número más, número menos, hablamos de 100.000 decesos por razones de causa cardiovascular, y ahí incluimos el accidente cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, como se conoce, las muertes secundarias e insuficiencia cardíaca también, o enfermedades vasculares. Fundamentalmente el infarto agudo del miocardio y la insuficiencia cardíaca, de esas 100.000 muertes, que son el 30%, para tener una idea de todas las muertes que se producen Qué bárbaro. en un año, es una proporción realmente muy importante, se deben a infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, a ver, que ese número sea tan importante y que no descienda, probablemente tiene que ver directamente con los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, bueno, cuando uno mira no la foto, sino la película de lo que viene sucediendo en nuestro país, año 2005, año 2022-23, que son los últimos años donde tenemos la encuesta nacional de factores de riesgo nacional, vienen creciendo persistentemente, muy lejos de ir controlándose. Estamos hablando del tabaquismo, estamos hablando de 60% aproximadamente de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de hipertensión arterial, 34% de la población, de colesterol elevado, el 30% aproximadamente, y de diabetes, que se eleva casi al 30% de la población. Entonces, ustedes se darán cuenta que todos estos factores son la tormenta perfecta para que se produzca un infarto. Que claro, las señales de alarma probablemente no sean iguales en el varón que en la mujer. En el varón es el típico dolor precordial, como en pata de elefante, con irradiación a brazo izquierdo, que puede ser también mandibular o interescapular. En la mujer, probablemente los síntomas no tienen por qué ser exactamente iguales: palpitaciones, disnea, decimos los médicos, un término médico, que es la falta de aire probablemente, o disconfort. Esos son un poco los síntomas que nos deben hacer consultar rápidamente a un clínico, a un cardiólogo, una guardia, mínimamente a hacer un examen clínico que incluye un electrocardiograma, una analítica de sangre, probablemente una radiografía de tórax y un examen físico, ¿no? Ujú. Dijo algo así como una palabra, disconfort, doctor, recién. A qué hace referencia en sí? Exactamente. Muchas veces el hecho de tener que necesitar un suspiro más, una respiración más, con una opresión precordial, que no necesariamente en el caso de la mujer tiene que ser la típica irradiación hacia el brazo izquierdo, como sucede en el hombre. Nosotros definimos ANGOR, es una angina de pecho, es un término que por ahí ustedes conocen más frecuentemente, cuando el dolor es típico y característico. Esto quiere decir, tiene esa irradiación, pero además se exacerba por dificultad en la irrigación coronaria del corazón,
cuando uno hace un pequeño esfuerzo, camina 10, 20, 30 metros. Si en esas condiciones la molestia se exacerba, bueno, es un dolor típico, probablemente sea un Angor, ¿no? A eso nos referimos fundamentalmente, pero no dejar de prestarle atención a estos síntomas y siempre tener controles clínicos inicialmente, diría yo. Lamentablemente nuestro sistema, entre comillas, de salud en Argentina no tiene la figura de médico de familia o médico clínico de cabecera. Ustedes saben bien que lamentablemente hasta los 30 o los 40 los argentinos nos controlamos, o porque tenemos un prelaboral, una obligación de este tipo, o porque las mujeres siguen bajo el control de un ginecólogo, una ginecóloga, o eventualmente el varón ha consultado por alguno de estos síntomas con el cardiólogo. Pero en realidad uno debería tener un clínico de cabecera que permite anualmente, para detectar este tipo de patologías y tratar los factores de riesgo que le acabo de mencionar, un control anual, ¿no? Que sería lo correcto. Exacto. Doctor, este incremento o que no baja, digamos, la cifra alta de estas afecciones cardiológicas, ¿tiene que ver un poco con la actividad en este momento que es más sedentaria desde hace un tiempo ya prolongado, ¿no? Pero más sedentaria, el tipo de alimentación. ¿Ustedes analizan también a qué se debe esta cifra? Sí, Argentina tiene lamentablemente lo que se denomina o está incluida entre de lo que se denomina los países en transición epidemiológica. O sea, tiene patologías de países desarrollados y tiene patologías del tercer mundo. Esta es la realidad. Porque yo debería sumarles, ustedes se están centrando en patología cardiovascular relacionada a la cardiopatía isquémica, como decimos los médicos, donde hay hipertensión, obstrucción de las arterias por placas aterotrombóticas, pero también hay un capítulo relacionado con enfermedades como el Chagas, por ejemplo, donde en Argentina lo que hoy tenemos es una transición del Chagas relacionado con la vinchuca, con el vector, digamos, con el contagio en zonas endémicas en Argentina, que todavía las hay y lamentablemente no se ha erradicado, pero también eso se ha transferido a lo que se llama la transmisión del Chagas por vía vertical o congénita, que es de la mamá que tiene la serología positiva y se lo traslada al niño recién nacido. En una mamá que tiene serología positiva, hasta el 4 o 5% puede trasladárselo al niño, y si no es detectado, ustedes saben que en Argentina hay una ley para detectarlo, pero no siempre se cumple. Para hacer la determinación, uno pierde la oportunidad de que con un tratamiento efectivo ese bebé, ese niño recién nacido, después del mes puede ser tratado y curado. Entonces convivimos con esas patologías también. Ahora, las patologías desarrolladas más al primer mundo, a los países desarrollados, tienen, como bien vos decías recién, una relación directa con el sedentarismo, esta cuestión de no ser más nómades, sino reunirnos en grupos urbanos. Eso tiene mucho que ver con la modificación de nuestro estilo de vida, pero a su vez con el tipo de alimentación y la falta de control, ¿no? A ver, la hipertensión ha ido increyendo de la mano del sobrepeso y la obesidad. Es una relación, les diría, casi lineal, y con toda la alimentación con altos contenidos de sodio, ¿no? Claro. Nosotros tenemos riñones en ese sentido que están previstos o programados para una carga de sodio reducida, 3, 4 gramos al día, y bueno, la alimentación usual con alimentos de preelaboración puede alcanzar hasta 14 o 15 gramos al día. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Con todo esto que nos está diciendo, doctor, estas enfermedades cardiovasculares, estas problemáticas, ¿son absolutamente en su mayoría prevenibles? ¿Podemos decir esto? Absolutamente. Y me parece que ahí pones vos el dedo en la llaga, ¿no? Porque muchas veces en los medios, y está bien, yo creo que no está mal, centrarnos en lo que es el tratamiento de la patología. Como en tantas cosas del sistema médico, Argentina tiene graves problemas de integración del tratamiento del infarto, por ejemplo. Ustedes saben perfectamente que ante un episodio de un infarto agudo de miocardio, el tiempo que transcurre hasta poder abrir la arteria coronaria y que el flujo de sangre vuelva a irrigar el músculo cardíaco, y que el infarto, que no es nada más ni nada menos que la muerte
de un segmento del músculo cardíaco no se produzca, porque rápidamente nosotros permitimos que la sangre vuelva a llegar, que puede ser realizado por la administración de una sustancia, TPA o streptokinasa, o por las famosas angioplastias, donde uno con un catéter puede ir como si fuera un plomero y destapar la arteria culpable. El tiempo es igual al músculo perdido. Hay una ventana de oportunidad de 120 minutos aproximadamente entre que comienza el dolor, se tapa la arteria y uno puede destaparla, que es vital. Y lamentablemente en Argentina no tenemos muchos registros de lo que está sucediendo desde el punto de vista público, pero nuestras sociedades científicas, y en esto incluyo no solo a la Federación, sino a la Sociedad Argentina de Cardiología, hemos trabajado una década en tratar de registrar qué es lo que nos está pasando. Y entre las cosas que nos están pasando es que el tiempo ese se excede muchísimo por las dificultades que ustedes se imaginarán. Detectarlo a tiempo, que la ambulancia llegue, llegar a la guardia de un hospital, que los trámites administrativos hasta poder detectar el problema se hagan en tiempo y forma. Que no se hacen los primeros auxilios muchas veces porque no se los conoce. Exactamente. Que el equipo, por ejemplo, para hacer una angioplastia esté reunido en el lugar y para poder desarrollarlo. O sea que hay fallas claramente que tenemos respecto a la accesibilidad o la equidad en la accesibilidad para poder utilizar este tipo de dispositivos. Eso se refiere al tratamiento del infarto. Tenemos, para poner en números, aproximadamente una muerte en estos casos en Argentina promedio que roza el 9%. Y en los países desarrollados no supera el 5%. Tenemos miles de muertes que se producen, y yo les diría, para ser un poco más técnico en este sentido, pero tiene que ver, cuando no es una muerte, es un paciente que ha quedado lamentablemente con un segmento del corazón sin funcionamiento, que lo va a llevar, si no ha muerto, a padecer una insuficiencia cardíaca. O sea, durante toda su vida, que se va a ver reducida, la sobrevida, a vivir con falta de aire, con o dolor de pecho, con dificultades de otro tipo. Así que es complejo desde la prevención. Doctor, ¿qué acciones concretas podemos tomar a la hora de pensar en que podemos hacer mucho si prevenimos, ¿no? ¿De qué manera concreta podemos prevenirlo? A mí me parece que es muy importante, primero, como les decía, charlar de estas cosas con el médico clínico de cabecera. Esto, fíjense que yo no lo centro en el cardiólogo, lo centro en el médico de cabecera, el médico de familia, el que haga el rol, el que cumple ese rol. Y si ustedes me dicen, bueno, no, pero yo vivo en una zona donde no tengo clínicos, en mi ciudad solamente hay 2 cardiólogos, bueno, ese cardiólogo se transformará en clínico vicariante, esta es la realidad, ¿no? O el médico que pueda seguir al paciente, charlar sobre los factores de riesgo. Un poco yo les mencioné los factores de riesgo que están descontrolados, debe haber cesación tabáquica, debe haber ejercicio aeróbico y una nutrición adecuada para evitar el sobrepeso o la obesidad, debe haber controles de la presión arterial adecuados y un analítico, un laboratorio de sangre para ver cuál es el valor de glucemia, de azúcar, los niveles de colesterol, hacer un control periódico, mucho más en pacientes que han tenido antecedentes familiares o que saben perfectamente de que hay cierta predisposición. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que esta es una temática que requiere de visibilización, justamente lo que ustedes están haciendo en este momento. Me parece que el hecho de que lleguemos a la comunidad con un mensaje de este tipo hace que la alerta esté pendiente constantemente y además no subestimar los síntomas, como hablábamos, en este caso especialmente en la mujer, en ese periodo perimenopáusico donde ustedes saben perfectamente que tras ese periodo la mujer tiende a ser más susceptible a enfermedades cardiovasculares, a descontrol de los niveles de glucemia, de colesterol y de presión arterial. Entonces, llegar a esa etapa requiere de ajustar los controles al máximo. Perfecto. Excelente. Controles, mirada periódica, hablaste de la alimentación, doctor, y también de lo que tiene que ver con el ejercicio físico. De alguna manera podemos decir también, ¿no? Querernos un poquito más, desde este lugar,
cuidarnos, así como cuidamos a nuestros niños que muchas veces los vemos débiles y que están creciendo y que los vemos vulnerables. Bueno, también, ¿no? En cada momento, en cada etapa de la vida tiene su tratamiento y su cuidado. Totalmente, yo te agregaría ahí, nosotros lo que estamos detectando en la niñez es cierta impronta también muy precoz de obesidad y sobrepeso, cosa que Sí. uno no esperaría encontrar, y por lo tanto no pensar en nuestro inconsciente solamente en los factores de riesgo a partir de los 30, 40 años. Bien. Uno tiene que empezar a trabajar muy temprano. El Congreso Nacional de Cardiología nuestro en Mendoza terminó hace escasos 10 días, y ahí tuvimos muchos expositores de referencia, y hay uno en especial, que es un referente internacional, Valentín Fuster, que ha desarrollado mucha investigación en el interior de los vasos, cómo se va generando placas con colesterol, estrías grasas se llaman, desde muy jovencitos, entre Mirá. los 18 y 20 años, que después serán placas heterotrombóticas que desarrollarán la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, hay que trabajar muy, muy temprano esto, lo que se llama prevención primordial, Claro. Bien. Y desde muy generar los chiquito. hábitos, ¿no? Porque eso también es muy importante. Doctor, por aquí mensajito que va llegando de los oyentes Totalmente. que dicen, doctor, ¿cuánto tiene de sobrevida una persona que tuvo un infarto de miocardio? ¿Dependerá del caso, doctor? ¿Será un tema a determinar en cada caso particular? No sé si Así hemos se ha tenido cortado, sí, problema con se ha la cortado. conexión. Qué lástima. Bueno, Estamos hablando con el doctor Diego mm, Echazarreta, médico cardiólogo, matrícula profesional 111.028, que nos está acompañando ahí está de nuevo. en este Doctor, micro. Ahí, sí. Ahí sí, Una estamos. alteración en la conexión, en sí. la conexión. Me preguntaba, Simplemente era cuánto tiene de sobrevida un paciente que ha tenido un infarto de miocardio. bueno, es una pregunta difícil porque tienen que ver muchos elementos. Ustedes Mm. saben que el corazón está irrigado fundamentalmente, y para hacérselo muy simple, por las famosas... Ay, Ay, qué se pena, corta. qué pena. Bien. Bueno, ahí vamos a tratar de retomar. por ahí Ahí lo que estamos. Sí, le ahí estamos. retomamos. Yo les decía que está irrigado por 3 arterias coronarias, dependerá de qué segmento, cuán grande sea el segmento del músculo cardíaco, que irrigue determinado sector, y por lo tanto no es lo mismo, para ponérselos en números y muy simple y contestarle al oyente, que uno pierde un 10%, un 20%, un 30%, un 40% en un infarto donde no se logró revascularizar o reperfundir. Obviamente, cuanto más músculo se pierda, más dificultad habrá de contráctil del músculo cardíaco, y la sobrevida será menor. Perfecto. Igualmente, hoy hay fármacos que permiten prolongar cada vez más la sobrevida, acompañado a todo lo que dijimos, ¿no? Todo lo que es el Totalmente. dietético, la rehabilitación. Les diría que tiene mucho que ver con eso, pero mucho que ver con la conducta posterior del paciente y la preocupación de su cardiólogo de cabecera. Doctor Diego Echazarreta, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a Excelente. ustedes, amables.